En el 2005 esa deuda bajó de 29 a 20. ¿Por qué? Porque el Producto Bruto Interno creció, la economía generó más ingresos en divisa, más ingresos en tributos, en impuestos, más ingresos fiscales, que le permitía realmente poder mejorar su posición de endeudamiento externo. Entonces es falso que no es sostenible, es falso que realmente se ha cuadruplicado y es falso realmente que solamente podemos relacionarla, o sea, podemos desconocer lo que es el lenguaje internacional de su relación con el PIB. Pero quiero hacer intercambiado este round amigable con el amigo Henry para que no sea totalmente, para que sea constructivo para luz para ustedes. No, como no, yo creo que tú planteaste perfectamente los temas. Yo creo que primero estamos completamente de acuerdo en lo que es la calificación de la deuda. O sea, yo no voy a entrar en esas discusiones que hacen otros porque tienen otra regla, que es decir, mira, que si la deuda es 13, 15, 20, si mi abuela tuviese dientes todavía, la deuda sería mayor. No, hay cifras que son oficiales y la gente ya me conoce, yo solamente trabajo con cifras oficiales. Entonces, ¿qué nos dicen las cifras oficiales? Yo creo que tú mencionaste varias formas de analizar la deuda. El tema de si es sostenible o insostenible es importante y ver sobre qué nos tenemos que basar, sobre la sostenibilidad y para quién. Dos, el tema de la dinámica. Yo creo que ahí es importante checar bien la dinámica porque es cierto, efectivamente, hoy en día el peso, el indicador de peso de la deuda es más bajo que hace 4 o 5 años. Y eso está muy bien, y nadie lo puede negar, y mucho menos alguien que está usando las cifras oficiales. Y finalmente ver qué es lo que se ha duplicado. Entonces, vamos a ver esos puntos. Sobre esos puntos, básicamente, que yo me estoy preocupando por el nivel, no tanto de la deuda, porque no es el nivel de la deuda que me preocupa. O sea, en cuanto a stock de la deuda, si fuese solamente por este tema, inclusive uno estaría recomendando, pero tenemos que endeudarnos más porque necesitamos inyectar dinero en la economía para que se pueda recuperar y tener un estímulo mayor. Pero ¿qué pasa? Es cierto que el indicador principal para medir la sostenibilidad del punto de vista del Fondo Monetario Internacional, que es asegurarse, como bien tú lo dijiste, el fondo no está aquí para reducir la brecha de pobreza. El fondo no está aquí para que crezca o no la economía, el fondo está aquí sencillamente para asegurarse de que vamos a poder seguir pagando la deuda. Eso es el papel del fondo. Que les guste o no, es otro tema y yo creo que es irrelevante discutir ese tema. Y en eso yo creo que estamos completamente de acuerdo. Algunos, yo creo que se han perdido un poquito en un discurso quizás más políticamente correcto del fondo. Y el hecho de que ahora el fondo nos permita gastar un poquito más, no tenemos que hacernos perder de vista de por qué lo hace muy correctamente, porque eso sirve a relanzar la economía. Con ese relanzamiento de la economía se va a generar más ingresos y nos dice, sí, pero mira, con esos ingresos adicionales, eso sí que tú no me vas a gastar, tú vas a aumentar el superávit primario, que es con eso que voy a garantizar que tú me pagues la deuda. Y eso está muy bien porque ahí nos conviene a las dos partes. Hasta ahí estamos bien. Ahora, hay publicaciones también internacionales y nacionales, inclusive ahí estamos trabajando con una publicación muy interesante que publicó el Ministerio de Economía de la República Dominicana, el grupo de Temístocles Montaz, en diciembre del 2008, elaboraron un documento muy interesante sobre los indicadores de sostenibilidad de la deuda dominicana. En esencia, que dice que hay 3 grupos importantes de indicadores de que seguir. Unos que son los indicadores de peso de la deuda, o sea, básicamente cuánto mide del PIB. Y ahí te dicen inclusive, mira, no solamente 40, sino hasta 45%. Siempre y cuando tú no estás por encima de esto, o más bien, si tú estás por encima de eso, tienes problema. Ahora, no te están diciendo que si tú estás debajo de eso, no tienes problema. Lo que te dice que con seguridad, un país que tiene más del 40% de deuda del PIB, es un país con problema. ¿Okay? O sea, eso yo creo que es un primer grupo indicador. Hay 2 grupos que vamos a discutir de estructura e indicadores fiscales, que son los que me parecen más interesantes. Sí, cuando vengamos de la pausa, venimos con Henry.
Bien, estamos de regreso con su agenda económica del día de hoy, cerrando la semana. Dudas sobre la deuda, básicamente, puede ser el titular. Hoy es jueves, Enrique. Hoy es jueves, pero si yo tengo esa confusión mental con la deuda. Entonces, además de indicadores de peso de la deuda, que son definitivamente importantes, pero que pueden tener un pequeño defecto. Que mira, no es lo mismo que un país como Francia o como Estados Unidos tenga una deuda que represente, para decir algo, el 40% del PIB, a que un país como Costa Rica, o Honduras o la República Dominicana tenga este mismo 40% del PIB. ¿Por qué? Porque el PIB es una medida importante para el tamaño de una economía, pero no te captura todo. El PIB es el Producto Bruto Interno. Es el Producto Bruto Interno. Ahora, como yo dije, yo creo que lo retomo porque le pareció gracioso probablemente al periódico, y dice, pero que no es con PIB que se paga la deuda. Efectivamente, no es con PIB que se paga la deuda. Es ahí donde esta medida, el 40%... Bueno, si no hay PIB, no hay ingresos fiscales. Obviamente, pero... El PIB es la base para los ingresos. Pero precisamente es ahí que vamos. O sea, un país puede tener un 40% del PIB como deuda, otro tener el mismo 40% del PIB de deuda, y un país estar mucho más holgado en su manejo de la deuda que el otro. ¿Por qué? Porque dependiendo cuál puede ser el nivel de presión fiscal, por ejemplo, el que tiene una presión fiscal más alta que el otro, obviamente, tiene más facilidad para manejar su deuda. De ahí que yo entiendo que este 40% de la deuda como porcentaje del PIB es muy apropiado para países que tienen una presión fiscal muy alta, porque obviamente le da mucha, vamos a decir, holgura para honorar el servicio de la deuda. Porque eso yo creo, nuestro problema no es de stock, sino de ver ya cómo y cuánto representa el pago, el servicio de la deuda de los ingresos que tenemos. ¿Por qué es importante? Porque un país como la República Dominicana, que tiene necesidades grandes de desarrollo en la parte todavía educativa, de salud, en los indicadores sociales, para poder mejorar los indicadores sociales y crear también a futuro una fuente de riqueza más importante que la de hoy, necesitamos poder invertir en esas áreas. ¿Y qué es lo que hoy en día nos está impidiendo hacer una inversión mayor en esas áreas? Es precisamente el servicio de la deuda. O sea, un par de cifras nada más, un par de cifras. Tú hablaste de dinámica. ¿Cuál ha sido la dinámica de la deuda? Dos dinámicas. De un lado, como porcentaje del PIB, es cierto que la deuda ha ido bajando. Como porcentaje de los ingresos, no la deuda, sino el servicio, pago de capital e intereses, ahí se ha ido duplicando en apenas 4 años el servicio de la deuda. Pasamos de 20% de los ingresos en el 2006 a 40.4% en el presupuesto. ¿En qué eso es importante? En República Dominicana tenemos todavía, lamentablemente, una inversión en educación que es relativamente baja. O sea, en el presupuesto del 2010, si está chequeando la publicación oficial, se va a invertir, se propone invertir, bueno, una cosa el presupuesto, pues puede ser diferente a fin de año, pero va a asumir que el presupuesto se pueda cumplir al pie de la letra. Estamos hablando de una inversión de 40.000 millones de pesos. Eso representa más o menos 2.2% del PIB, nuevamente utilizando el PIB. Para poder mínimamente competir en el mercado internacional, necesitamos poder dedicar el 4% del PIB, y solamente para dejar de perder terreno frente a nuestros competidores. Algunos competidores invierten hasta el 6-7% del PIB. Nosotros, lamentablemente, estamos condenados por un tiempo a no poder aumentar mucho más eso. ¿Qué pasa? ¿Ese porcentaje del PIB en qué cosa? ¿Invertirlo en qué cosa? Sí, en mayor educación. Hoy en día estamos dedicando en el presupuesto de 2010 40.000 millones para presupuesto de educación, que es el 2.2%, y 104.529 millones de pesos para el servicio de la deuda. O sea, el servicio de la deuda pasó del 2006 al 2010 de 38.000 millones de pesos a 104.000 millones de pesos. Entonces, básicamente lo que se está planteando es que hoy en día, ¿en qué sentido yo digo que no es la deuda, sino el servicio de la deuda que se está volviendo insostenible? No es de cara al fondo,